Sí. Profesor, tengo una duda. ¿Por qué se dice que el estado gaseoso es más fácil que estudiar que el estado sólido? Porque es más fácil de estudiar. Justamente, ¿qué ocurre? Que en el estado gaseoso las partículas se encuentran separadas una de otra. Y lo que le pase a una partícula le va a pasar a todas las demás en promedio. ¿De acuerdo? Entonces, no importaría analizar a todo el estado gaseoso, sino cómo se comporta una partícula y ese comportamiento de esa partícula es el comportamiento de todos. Además, en el estado ideal de un gas, ¿ya? Se considera que son partículas puntuales, que prácticamente están aisladas de todas las demás. Por lo tanto, su comportamiento únicamente depende de él, de su propia naturaleza, ¿ya? En cambio, ¿qué pasa en los sólidos y en los líquidos? Como las partículas están juntas entre sí, ¿ya? Eso de que estén juntos entre sí hace de que eh, eso de que están juntas entre sí hace de que ellas interactúen una con respecto de otra, ¿ya? Entonces es más complicado porque su comportamiento no solamente depende de la partícula, sino depende de todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces por esa razón es que es mucho más fácil estudiar a los gases que estudiar a los líquidos o a los sólidos. Es más, en el caso de los gases existe la fórmula de los gases ideales, ¿no? En cambio, los sólidos y los líquidos, más que fórmulas, existen correlaciones, ¿ya? Que va a depender del tipo de sólido, de la temperatura y de muchas otras variables. Por esa razón, queridísimo eh, Fernando. Y más bien, ahí te recomendaría a ti que te gusta la lectura. Fernando participó con nosotros en la Olimpiada Peruana de Química y de hecho que el próximo año nos va a ir mucho mejor en la Olimpiada. Lee teoría cinético-molecular, ¿ya? Apunta, lee sobre la teoría cinético-molecular o pídele a la inteligencia artificial que hemos visto, dime o mencióname la manera más práctica que usa la teoría cinético-molecular y ve investigando, ve investigando, ve investigando, ve investigando qué es la teoría cinético-molecular y vas a darte con un montón de sorpresas muy simpáticas respecto al gas ideal, ¿ya? Entonces, ¿alguna otra pregunta, chicos? Ya, listo. Entonces, ahora, otro punto muy importante. Acuérdense que cuando nosotros decimos estado de la materia, ¿qué exactamente queremos decir? ¿Se los mencioné? Estado de degradación molecular. Ajá, estado de agregación molecular de la materia. O sea, o la materia está agregada, tiene agregados moleculares o está disgregada, ¿ya? Una de dos. Entonces, cuando nosotros hablamos de estado de agregación molecular, nosotros podemos cambiar ese estado de agregación por efecto de la presión y o la temperatura. Por ejemplo, en el caso de la temperatura, que es lo más típico, si yo tengo un trozo de hielo, ese trozo de hielo se puede descongelar. Entonces pasa de la fase sólida a la fase líquida. Y el líquido que yo tengo, yo lo puedo calentar hasta hacer que se evapore. Entonces está pasando de la fase líquida a la fase de vapor. O puedo yo ese vapor volver a condensarlo y recupero la fase líquida y de líquido lo puedo llevar a la refrigeradora y recuperar la fase sólida. O sea, puedo reconvertir yo a la materia en sus estados de agregación. Son cambios físicos, siempre. Todo cambio de estado es un cambio físico, ¿ya? De sólido a líquido, de líquido a vapor. De sólido a líquido, ¿cómo se llama el cambio? Fusión. Fusión. Muy bien. De líquido a vapor, ¿cómo se llama? Vaporización. Vaporización, correcto. De vapor a líquido, ¿cómo se llama? Condensación. 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 Por ejemplo, ustedes cuando ven que mamá
o papá prepara una olla, agua hirviendo para los fideos o de repente para una sopa y le pone la tapa, ustedes ven que la tapa se llena de burbujitas, ¿no? Se llena de gotitas. ¿Ahí qué está pasando? El vapor que sale del agua entra en contacto con la tapa y en la tapa ocurre la condensación, o sea, se reconvierte el vapor en líquido. A ese proceso se llama condensación y al proceso por el cual el líquido pasa hacia vapor se llama vaporización. ¿Y de líquido a sólido cómo se llama? Al cambio, A solidificación. solidificación. Importante. Si pasas directamente de sólido a vapor sin pasar por el estado líquido, a esto se llama sublimación directa. Apunta en tu cuaderno, ¿ya? Sublimación directa. ¿Quiénes tienen sublimación directa? El hielo seco. Apunta. ¿Quiénes tienen sublimación directa? El hielo seco. ¿Quién más tiene sublimación directa? El naftaleno, el alcanfor, la naftalina, el alcanfor o naftaleno o alcanfor, como quieras llamarlo, son dos sustancias diferentes o sólidos diferentes, pueden pasar la fase sólida a la fase de vapor. Por ejemplo, ustedes han visto esas pastillitas de olor que se ponen en el baño, a veces te vas al mercado o de repente al centro comercial y hay unas pastillitas, ¿no? En un plástico de diferentes colores. Entonces tú los colocas en el inodoro o en alguna parte del baño, ¿ya? Abres un poquito la bolsa y vienes al cabo de un día y esa pastillita, ese sólido ya no está. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que ese sólido es posiblemente alcanfor o posiblemente una sustancia parecida a la naftalina que se sublima, o sea, pasa directamente de la fase sólida a la fase de vapor. Y al pasar de la fase sólida a la fase de vapor, libera el aroma que tiene en el interior. Por esa razón es que aromatiza el aire en el entorno. Ahora, punto muy importante y tener bastante cuidado. La naftalina es una sustancia aromática, ¿ya? Está dentro del grupo de los aromáticos en química, derivados del benceno, y normalmente los derivados del benceno tienen alguna evidencia de poder ser cancerígenos. Ya no estoy diciendo que sean cancerígenos, no tienen alguna evidencia. O sea, en la medida que podamos evitar la naftalina, en la medida que podamos evitar el alcanfor, hagámoslo porque son sustancias que tienen una connotación de aromático y muchos de los compuestos aromáticos tienen propiedades cancerígenas, ¿ya? Entonces, eso les quería mencionar. Y sublimación inversa, por ejemplo, la formación de la escarcha, la nieve, ¿no? Es, por ejemplo, la sublimación inversa, pasa directamente de vapor a sólido. Tú abres tu freezer, tu refrigeradora, la parte de arriba y ves que sale el vapor, pero cuando el vapor entra en contacto con la pared fría, pasa directamente de vapor a sólido. A ese proceso se llama sublimación inversa, ¿ya? Ahora, esos son los cambios de fase, ¿ya? Esto de acá, chicos, quiero que lo lean. Te voy a dar un texto para que tú lo leas, ¿ya? Pero esto es muy importante que ustedes lo manejen, ¿ya? Sobre todo si ya estás pensando en examen de admisión uni, es importante que usted maneje el diagrama de fase. Esto ha venido más de una vez en preguntas de exámenes de admisión uni para quienes estén pensando en ingeniería en uni, ¿ya? Este diagrama de fase me muestra en un diagrama de presión versus temperatura las fases, las diferentes fases que puede tener una sustancia. Por ejemplo, acá este es el diagrama de fases del agua. Acá tiene la fase sólida, la fase líquida y la fase de vapor, ¿ya? Esta línea que tú ves acá, que en realidad es una curva, es el equilibrio sólido-vapor. Aquí el equilibrio es el equilibrio sólido-líquido y acá el equilibrio es líquido-vapor. Este punto donde confluyen los tres es el punto de equilibrio llamado también punto triple, donde confluye sólido, líquido y vapor, ¿de acuerdo? Y tenemos este punto que se llama punto crítico, que tiene dos coordenadas. Si bajo, esto vendría a ser la temperatura crítica y esto que tienes por acá viene a ser la presión crítica. Por encima del punto crítico, o sea, de aquí hacia la derecha y de aquí hacia arriba, o sea, esta zona que tú ves aquí en verde, esta parte de acá, ¿ya? Punto crítico, en la zona crítica, está el llamado fluido supercrítico. Y el fluido supercrítico se le podría considerar un estado muy particular de la materia, ¿ya? Que tiene o guarda propiedades del líquido y del gas, ¿correcto? Por ejemplo, es fluido. Si es fluido, se parece al líquido y se parece al gas, ¿ya? Tiene alta densidad. Si tiene alta densidad, se parece al líquido,
¿correcto? Y ocupa todo el espacio que se le ofrece, se parece al gas. Entonces, el fluido supercrítico tiene esa particularidad y en muchos casos suele estudiarse como algo, algo para utilizarlo en algunas aplicaciones. Por ejemplo, el dióxido de carbono se utiliza como fluido supercrítico para poder descafeinar el café, ¿ya? No valga la redundancia. Descafeinas el café, haces pasar el dióxido de carbono como fluido supercrítico, captura la cafeína, la libera y puedes volver a recircular el dióxido de carbono para ir retirando la cafeína del café. Y es así como tú generas el café descafeinado, ¿ya? Entonces, esto es un diagrama de fase, ¿ya? Ahora, términos importantes que van a aparecer y que ustedes los deben conocer. Primero, licuación. ¿Qué es licuar un gas? Licuar un gas es licuar un gas significa llevar del estado gaseoso al estado líquido. Profe, pero llevar del estado gaseoso al estado líquido es la condensación, no ten mucho cuidado. De gas, de vapor a líquido, como por ejemplo lo que ocurre en tu olla o en tu tetera cuando tú pones acá una tapa fría, el vapor que se convierte en líquido se llama condensación. ¿Ya? Y es bastante sencillo. En cambio, licuar un gas es complicado, porque para licuar un gas tú tienes que incrementar la presión y disminuir la temperatura. ¿Quiénes tienen todavía balón de gas en su casa? Levanta la mano. ¿Quiénes tienen todavía balón de gas en su casa? No gas natural, sino balón de gas en su casa. Yo, por ejemplo, yo tengo balón de gas en mi casa. Karina tiene balón de gas. Ah, no, perdón. Adrián, ¿no? Adrián, Ángela, ya. Fernando también. Adrián también. Perfecto, ya. Yo lo voy a retar. No lo hagan ustedes, tal vez, pero pídanle a papá, a mamá que lo haga, ¿ya? Levanten un poco el balón de gas y muévanlo un poquito, y es como si hubiera líquido en el interior. ¿Por qué líquido? ¿Le echan agua? No, sino que en el interior está el gas a muy alta presión. Y como está a muy alta presión, él actúa como si fuera un líquido, ¿de acuerdo? Y cuando tú abres la llave de la cocina y la abres del balón del gas, entonces el gas se reconvierte rápidamente de gas a líquido, o perdón, de líquido a gas. A ese cambio de líquido a gas se llama gasificación. Y el proceso por el cual metieron el gas en el interior y lo tienes en forma líquida se llama licuación. Licuar un gas significa llevarlo del estado gaseoso al estado líquido. Y es mucho más complicado que una condensación, que es lo que tú tienes acá. ¿Qué cosa es ebullición? Cuando un líquido hierve, ¿ya? Si un líquido hierve a presión y temperatura constante, ahí estamos hablando de una licuación, ¿de acuerdo? Perdón, de una ebullición. Cuando hierve o, claro, cuando se evapora a presión y temperatura constante. Y esto, por ejemplo, es el caso de la sublimación, que por ahí les puede venir a ustedes bastante seguido. Por ejemplo, ¿qué les puede venir? Les puede venir la sublimación del hielo seco o la sublimación del yodo. Fíjense que acá el yodo, ¿ya? Tiene la particularidad de que como sólido es un sólido medio negruzco, pero sus vapores son vapores en fase, que tienen color violeta. Así pueden reconocer al yodo, ¿ya? Hasta acá. ¿Preguntas, consultas, comentarios, chicos? ¿Todo bien? ¿Preguntas, consultas, comentarios? A ver, dedito arriba para saber si todo está bien. Y de paso les tomo asistencia, a ver si están. Quien levanta el dedito significa presente. Si no levantas el dedito significa que no estás. Ya, listo, muy bien. Entonces, ahora, vamos a revisar las propiedades de la materia. La materia, podemos diferenciar sus propiedades de diferentes formas. Una de las maneras es decir que las propiedades son generales o particulares.
Si son generales, como su nombre lo dice, lo tiene toda la materia. Si son particulares, no lo tiene toda la materia. ¿Ya? ¿Qué tiene toda la materia? Masa y volumen. Por lo tanto, la masa es una propiedad general y el volumen es una propiedad general. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Particular no lo tiene toda la materia. Por ejemplo, la dureza, no toda la materia tiene dureza, no toda la materia tiene color. ¿Ya? ¿Qué es dureza? ¿Ah? Por favor, busca, googlea, ¿qué es dureza en términos sencillos? ¿Qué es dureza? La dureza es una magnitud específica de la materia que caracteriza la deformación local. Ya, y eso traducido significa resistencia al rayado. ¿Ya? Así de sencillo. Por ejemplo, si yo tengo un clavo y tengo una madera, ¿ya? Y paso el clavo por la madera, ¿qué va a ocurrir? En tus palabras, cualquiera de ustedes El clavo va a perforar la madera. va a perforar la madera, pero no lo voy a golpear para que ingrese, ¿eh? Si no voy a pasar el clavo a través de eso. Le va a provocar una rayadura, ¿cierto? Lo va a rayar. ¿No? Lo va a Raya. rayar, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el material del clavo, el acero, es más duro que la madera, ¿correcto? Es más, si yo quiero cortar vidrio, yo utilizo un diamante, paso por el vidrio y ¡pac! Lo puedo romper, ¿correcto? O te puede haber pasado que tú, por ejemplo, cuando estuviste en la playa, te pusiste en la orillita, no te diste cuenta y sin querer queriendo, ¡pac! Te tumbó la ola, empezaste a dar vueltas y sin querer queriendo pasaste un poquito de agua que viene con su arenita, ¿ya? Y sé que esto te va a chiflar los dientes, pero cuando viene con su arenita, a veces la arena se queda acá y tú no te das cuenta y empieza a rayar los dientes. ¿Te ha pasado eso? ¿A quién le ha pasado eso en la playa? A mí me ha pasado más de una vez. Que no te pase, ¿eh? Porque es terrible. Se te queda un poco de arena, no te das cuenta, y luego cuando tú como que estás moviendo, ¡ah! Sientes la rayadura. ¿Por qué? Porque la arena, el cuarzo, es más duro que los dientes, lo raya. Entonces, igual cualquier cosa que pueda generar un surco, ¿ya? Es el proceso de rayado. ¿Cuál es el cuerpo más duro que existe? Naturalmente hablando, El diamante, el diamante. Y el más blando en la escala de Mohs, búscalo, el talco. el talco. El más duro en la escala de Mohs es el diamante. El más blando en la escala de Mohs es el talco y son cuerpos, vamos a llamarle, naturales. Propiedades generales lo tiene toda la materia. Masa, extensión, indestructibilidad. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Impenetrabilidad. El espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. Si tengo este vaso lleno con agua y dejo caer una piedra, el agua va a rebalsar. ¿Por qué? Porque el espacio ocupado por el agua no puede ser ocupado por la piedra al mismo tiempo. Inercia, mantengo mi estado de reposo o mi estado de movimiento a menos que haya algo que perturbe ese estado de reposo o ese estado de movimiento. Por ejemplo, si tú estás en un bus que está avanzando a toda velocidad y de un momento a otro frena, entonces, ¿qué va a ocurrir? Tú tiendes a irte hacia adelante. ¿Por qué razón? Porque tiendes a mantener tu estado de movimiento. Si yo dejo algo en la mesa y nadie lo toca durante una semana, vuelvo a la semana y lo voy a encontrar ahí. ¿Por qué? Porque los cuerpos mantienen su estado de reposo o su estado de movimiento a menos que algo perturbe ese estado de reposo o ese estado de movimiento. ¿De acuerdo? Color. Todos los cuerpos tienen color. Mencióname un cuerpo que no tenga color. Un cuerpo que no tenga color. Está facilito, está loco. No tiene color. El agua. El agua, pues el agua no tiene color. El aire tampoco, el aire puro tampoco tiene color, ¿de acuerdo? Entonces son incoloros. Maleabilidad, facilidad para convertirse en láminas delgadas. Esto solamente lo tienen los metales. Si no es metal, no puede tener maleabilidad. Ductibilidad, facilidad para convertirse en hilos. Así como tienes hilos muy gruesos de cobre, tienes hilos muy delgaditos de cobre. Y brillo, no todos los cuerpos tienen brillo metálico o brillo en particular. El brillo es un proceso por el cual la luz
se termina reflejando. Ya eso lo vamos a ver en su momento, pero son particularidades que tiene la materia. O sea, propiedades generales lo tiene la materia, particulares no lo tiene toda la materia. Otra forma de clasificar las propiedades es, por ejemplo, como propiedades físicas y químicas. Una propiedad física es una propiedad que la puedo medir sin que la materia cambie, ¿de acuerdo? Y una propiedad química, para medirla, tiene que cambiar la materia. Por ejemplo, si yo quiero medir la densidad de un cuerpo, la densidad es masa entre volumen. Entonces, si yo quiero la densidad, por ejemplo, de esta roca, yo necesito su masa. No cambió la roca, ¿ya? Y si yo quiero su volumen, ¿qué es lo que hago? Meto esta roca en esta probeta, y al meter esta roca en esta probeta, me doy cuenta que el volumen cambió 70 centímetros cúbicos. O sea, significa que el volumen de la roca es 70 centímetros cúbicos. Si tengo la masa y tengo su volumen, puedo medir su densidad. Puedo medir la densidad sin que la materia cambie. Esto es una propiedad física. En cambio, ¿cómo yo sé que, por ejemplo, la gasolina es inflamable? ¿Cómo podrías tú saber que la gasolina es inflamable? ¿Cuál es la única manera de saberlo? Imagínate, ¿cómo sabrías tú que la gasolina es inflamable? Con el fuego. Claro, acercando fuego y ver si se enciende, ¿no? ¿El agua es inflamable? No. No, No. ni siquiera trata de acercarle algo, más bien se apaga el fuego, ¿no? En cambio, la gasolina es inflamable. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, si acerca fuego, se va a encender. Pero luego de haber probado de que es inflamable, ¿la gasolina sigue siendo gasolina o dejó de ser gasolina? Dejó de serlo. Dejó de ser gasolina, se convirtió en algo nuevo. La única manera de poder medir una propiedad química es haciendo de que la materia cambie. Propiedades químicas: acidez, reactividad, corrosividad, por ejemplo, una sustancia corrosiva o no corrosiva, ejemplo, los ácidos son corrosivos. La inflamabilidad, la basicidad es lo opuesto de la acidez, ¿ya? Por ejemplo, si yo te hablo de limón, ¿qué relacionas al limón? ¿Acidez o basicidad? Así es. Así es. Acidez. Si yo te hablo del jabón para el cuerpo, sobre todo para las chicas que tienen su piel más delicada, ¿de qué hablas? ¿De acidez o basicidad? Basicidad porque contiene menos pH. Contiene más pH en realidad, ¿sí? Cuando el pH es mayor que 7, es más básico. Y ese básico, por lo general, es resbaloso, ¿de acuerdo? Y eso si tiene un pH controlado, ¿ya? Incluso ayuda a cuidar la piel. Pero si el pH no es controlado, más bien si el pH es bajo, menor de 7, puede provocar algún tipo de daño a la piel, sobre todo si tienen la piel delicada, ¿ya? Ahora, propiedades extensivas versus propiedades intensivas. La extensiva depende de la cantidad de la materia. La intensiva no depende. Por ejemplo, si yo tengo acá una pila que tiene 10 gramos, 2 pilas, ¿qué masa tendrá? Una pila, 10 gramos, 2 pilas, 20. 20 gramos, 3 pilas, 30. 30 gramos. Más pilas, más masa. Menos pilas, menos masa, ¿cierto? ¿Sí? Vamos. Sí. La masa depende de la cantidad de materia. Más materia, más masa. Menos materia, menos masa. ¿De acuerdo? Es una propiedad extensiva. ¿De acuerdo? ¿A qué temperatura hierve el agua? Dame un número. ¿A qué temperatura hierve el agua? A 100 grados. 100 grados Celsius. No me importa si tengo mucha agua o poca agua, el agua hierve a 100 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura de ebullición del agua es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia, pero el peso, el volumen, el área son propiedades extensivas porque dependen de la cantidad de materia. Yo no puedo sumar temperatura de ebullición, siempre es lo mismo, pero puedo sumar masas, puedo sumar volúmenes, ¿de acuerdo? Entonces, las propiedades extensivas son aditivas, se pueden sumar, las intensivas no se pueden sumar. ¿Ya? Las propiedades extensivas no permiten identificar a la materia, pero las propiedades intensivas sí permiten identificar a la materia. Ejemplo, te digo, tengo un líquido incoloro, ojo, mira, escúchame, tengo un líquido incoloro de densidad igual a 1 gramo por mililitro y temperatura de ebullición 100 grados Celsius.
¿De quién estoy hablando? Del agua. Del agua. Del agua. Del agua. O sea, tengo un líquido incoloro de densidad igual a 1 y temperatura de ebullición 100 grados Celsius. Lo que te di, color, densidad y temperatura de ebullición son propiedades intensivas. Las propiedades intensivas permiten identificar a la materia. Las extensivas no permiten identificar a la materia. Ejemplo de propiedades extensivas: la masa, el volumen, el área, la energía liberada o la energía absorbida. Mientras que la intensiva puede ser la densidad, si es posible memoriza esto, ¿eh? La densidad, el punto de ebullición, la dureza y la acidez. Punto muy importante, y eso es algo que te podría venir en algún examen de admisión. Toda propiedad química apunta, toda propiedad química es intensiva. Toda propiedad química, sin excepción, es una propiedad intensiva. Si me hablan de acidez, si me hablan de basicidad, si me hablan de corrosividad, si me hablan de inflamabilidad, son propiedades químicas y son intensivas. ¿De acuerdo? Ahora, otro punto muy importante. Relaciono dos propiedades extensivas y me da una propiedad intensiva. Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, la masa es una propiedad extensiva. El volumen es una propiedad extensiva. Pero la densidad, que es masa sobre volumen, la relación de dos propiedades extensivas, me da una propiedad intensiva. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Practiquemos. Indique cuál de los siguientes especies no constituye una forma de materia sustancial. Materia sustancial significa lo clásico de la materia, tiene masa y volumen. Si es materia no sustancial, es energía. Entonces, si no constituye materia sustancial, o sea, no es materia en el sentido clásico, sino es energía. ¿Cuál de eso se acerca al concepto de energía, chicos? Calor de la fusión del agua. El calor de fusión del agua. Perfecto. De las siguientes especies, ¿cuál es la porción más pequeña de la materia? Protón. El protón, ¿sí? Protón. Pero usted dijo que hace un rato que era el átomo lo más pequeño. Sí, el átomo es lo más pequeño que conserva las características de una sustancia. Pero acá no te dicen eso. Acá te dicen cuál es la porción de materia más pequeña. O sea, si de todo eso yo tengo que buscar que es lo más pequeño, es el protón. ¿De acuerdo? Siguiente. A ver. 1, 2 y 3. De gas a líquido. 1, ¿qué cosa es? Condensación. De gas Condensación. a líquido, condensación. Ya, Ajá. digamos que sale condensación, aunque no veo condensación por ahí. De líquido a sólido, ¿qué cosa es? Solidificación. 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 Solidificación, ya, solidificación. Y de gas a sólido, el 3, ¿qué cosa es? A sublimación. Sublimación directa o Inversa. 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 También llamada deposición o llamada compensación, ¿ya? Sublimación inversa, deposición o compensación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué marcas acá? Ah, la C. La letra C. Claro, a ver, de gas a líquido, tú me dijiste se llama condensación, pero si es de gas estrictamente lo puedo llamar también licuación, no hay problema. De líquido a sólido, solidificación, perfecto. Y de gas a sólido, sublimación inversa, correcto. Alternativa, la letra C. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Siguiente. Identifique correctamente como sustancia o mezcla. Agua oxigenada. El agua oxigenada es peróxido de hidrógeno mezclado con agua. Agua oxigenada es peróxido de hidrógeno, o sea, H2O2, ¿ya? Y agua. Entonces, si yo te hablo de agua oxigenada, ¿qué sería el agua oxigenada? Ah, una mezcla. Una mezcla. Oro de 24 quilates es oro puro. Si es oro puro, Sustancia. sustancia. Cuando veas oro de 24 quilates, oro puro. Si me dicen oro de 18 quilates, oro de 14 quilates, no es oro puro. En ese caso sería una mezcla. Ácido nítrico acuoso. O sea, tengo ácido nítrico ¿Estado mezclado. líquido? ¿Qué cosa es eso? Mezcla. Mezcla, obviamente, ¿no? Porque es el ácido nítrico en agua.
Y el ozono es esto. El O3 Sustancia. es... Sustancia. Sustancia. Entonces, ¿qué vas a marcar acá? La B. La letra B. Mezcla sustancia, mezcla sustancia. ¿De acuerdo? Se tiene una suspensión de arena en una solución acuosa de sal, cloruro de sodio. Indique la secuencia de métodos que debe aplicar para separar la sal de los otros componentes. O sea, tengo agua salada y en el agua salada le agregué arena. O sea, tengo una mezcla de agua, sal y arena. ¿Cómo hago yo para recuperar la sal al final de todo? ¿Qué podría ser? Filtración y evaporación. Claro, primero filtro, con eso separo la Y arena de ahí lo evaporo. y luego evaporas. Y cuando evaporas se va el vapor y te quedas con la sal, ¿cierto? Entonces, la secuencia, ¿cuál sería? Filtración, evaporación, ¿cierto? Tu respuesta. ¿Cuál de las siguientes características asociadas a las sustancias en general? A las sustancias en general. ¿Las sustancias tienen composición variable? No. No, es definida, ¿no? ¿Tienen propiedades independientes del origen? Sí. Sí, te dije, a mí no me importa si el agua viene del río, del mar, o viene de planeta Saiyajin o de la luna, no me importa. El agua siempre va a ser H2O si es químicamente pura. ¿Tienen punto de fusión constante? ¿Cuál sí? Sustancia, claro, perfecto. Composición definida, Verdadero. también sustancia, muy bien. Mezcla homogénea. Si hablamos de sustancias, ¿podemos poner la palabra mezcla ahí? No. ¿Cuál sí? No. ¿No? Porque las mezclas, las sustancias son cuerpos químicamente puros. Entonces, va de acuerdo con el término sustancia 2, 3 y 4. ¿Qué vas a marcar? Letra A. La A. Perfecto. De las siguientes propiedades de la materia, indique cuáles son extensivas. Acuérdate, extensivas las puedo sumar. Intensivas no las puedo sumar, ¿no? Extensivas depende de la cantidad de materia, intensivas no depende de la cantidad de materia. El punto de ebullición, ¿qué sería para ti? ¿Extensivo o intensivo? Intensivo. Intensivo. Punto de ebullición, Intensivo. el agua, ¿no? El agua hierve a 100 grados Celsius. No me importa si tengo mucha agua o poca agua, siempre hierve a esa temperatura. No depende de la cantidad de materia, propiedad intensiva. Por lo tanto, para mí esta propiedad es intensiva. Volumen, ¿extensivo o intensivo? Extensivo. Extensivo, claro. Más materia, más volumen. Menos materia, menos volumen. ¿Correcto? Peso, Extensivo. extensivo. Más Extensiva. materia, más peso. Menos materia, menos peso. Densidad, Intensiva. Intensiva. calor. Esto, chicos, por ejemplo, punto de ebullición, densidad, color, dureza, Tensión. ¿ya? Eso para ti a la mala, eso es intensivo. O sea, si yo soy un alumno de Unidemia, yo, si me mencionan temperatura de ebullición, densidad, dureza, color, son propiedades intensivas. No la pienses, no la pienses, porque en el examen de admisión te va a faltar tiempo, en los concursos te va a faltar tiempo, y pensarla te quita en realidad un tiempo y te quita además seguridad. A la mala, punto de ebullición, dureza, densidad, color son propiedades intensivas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces acá marcaríamos que dice propiedades son extensivas, 2 y 3, letra C. Tu respuesta. A ver, veamos. Siguiente. Te dice, indique la relación correcta. Fierro de construcción es una mezcla, ¿verdadero o falso? Falso. Verdadero. El fierro de construcción es el acero, justo lo que revisábamos en BART, ¿cierto? ¿Te acuerdas? El acero, ¿qué cosa es? Hierro con carbono. Es fierro de construcción, ¿ya? El dióxido de carbono, ¿es un compuesto, sí o no? Sí. Sí, tiene fórmula, CO2, es correcto. El diamante es carbono en una forma alotrópica. ¿Es una sustancia simple, sí o no? Sí. Sí. ¿Qué otra forma tiene el carbono? El grafito y el diamante. Para exámenes de admisión uni, incluso, se habla de otras formas del carbono, como por ejemplo los grafenos, ¿no? O por ejemplo los nanotubos de carbón. Si a ti te hablan de nanotubos de carbón, o te hablan de grafeno, o te hablan, por ejemplo, del diamante, o te hablan del grafito, carbón, sustancia simple. ¿Ya? Fósforo. ¿El fósforo es un compuesto? No, No. ¿Qué cosa es el fósforo, chicos? un Un elemento elemento
Un elemento químico. Excelente, chicos. La plata es un elemento, Sí. Sí. ¿sí? ¿Cómo te das cuenta que es un elemento? A ver, ¿cómo te diste cuenta? Está en la tabla periódica. Porque está en la tabla periódica, porque es un elemento químico en la tabla periódica, ¿cierto? Entonces, alternativa, la letra D, ¿ya? Indique cuántos fenómenos son físicos y cuántos fenómenos son químicos. Importante, antes que se nos vaya la hora. Una cosa es fenómeno y otra cosa es propiedad, ¿ya? Una propiedad es una cualidad de la materia. Un fenómeno es algo que le pasa a la materia. Ten mucho cuidado. Si un sólido por ejemplo, como el hielo, se derrite, hay una fusión. Es una propiedad, perdón, un fenómeno físico. Porque el agua no dejó de ser agua, simplemente pasó de su fase sólida a la fase líquida. ¿De acuerdo? Es un fenómeno físico. Quemar una hoja de papel es un fenómeno químico, porque aquí la hoja de papel dejó de ser lo que era originalmente, fenómeno químico. Entonces, me dicen, ¿cuántos fenómenos son físicos y químicos? Oxidación. Químico. 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 Claro, químico. Esto tiene Químico. signo químico. Dilatación de mercurio, físico-químico. Físico. Físico, claro. Cuando tú hablas de dilatación, calientas un metal, aumenta sus dimensiones. Neutralización, físico o químico. Químico. ¿A qué suena? Químico. A químico, claro. El ácido se neutraliza con la base, neutralización. Reducción es lo opuesto de la oxidación. Con eso ya te dije todo. Físico o químico. Físico. Reducción es lo opuesto de la oxidación. Físico o químico. Físico. No, es No. químico, Químico. ¿no? O sea, si te digo que el ácido es lo opuesto que la base, el ácido y la base es un término químico. La oxidación es perder electrones, la reducción es ganar electrones, sigue siendo químico.